Bien, no hay nadie esperando. Retomamos entonces la clase, ¿sí? Yo les tengo que dejar tomando esta herramienta. Y... Entonces, dijimos que la E es el valor esperado, ¿no? Entonces, fíjense que si yo hago el momento absoluto de orden 1, o sea, es como si esto estuviera elevado a 1, que es lo mismo que no escribirlo, eso es el valor esperado de X, ¿sí? Entonces, cuando hablemos la esperanza matemática, el valor esperado de X, siempre vamos a estar hablando de eso, del valor esperado, ¿no? De X, que en definitiva es lo que generalmente le vamos a decir la esperanza o la media, ¿no? Como todavía más cortito, porque tenemos que decir la esperanza matemática de la variable aleatoria X es un poco largo, entonces podemos decir su media y listo. Si me permiten, voy a hacer esto para un dado, simplemente para, ya que lo tenemos acá fresquito en pantalla. Fíjense, ¿cómo es esto? Tengo que hacer la sumatoria de cada valor de X por su probabilidad, ¿no? Esto en el dado. El dado adopta valores desde 1 hasta el 6. Entonces, ¿qué va a ser? 1, o sea, como todas las probabilidades son iguales, podrían sacar factor común. Si ustedes lo quieren hacer más rápido, lo hacen más rápido. Lo aplaudo. Pero acá en clase, permítanme hacerlo bien paso a paso. El primer valor por su probabilidad. ¿El segundo valor cuál es? 2. ¿Y qué pasa? 2, 2 por un 6. Exacto. 1,6. Sí, con un sexto, ¿no? Después, bueno, 3 con un sexto, y así, ¿no? Con cada uno. Fíjense que en este caso, todas las probabilidades son iguales. Así que yo directamente podría hacer la suma de todos los valores, sacando factor común un sexto. Y es igual a la función de distribución. Bueno, no, nada que ver. Eh, mm, no, o sea, la función de distribución para empezar que va a ser genérica, ¿no? Que tiene esta forma, en el caso del dado. O sea, si quieren la pueden hacer tipo a manopla, y si quieren se pueden fijar de que esto vale, pero, perdón, se pueden fijar que esto vale, pero no, o sea, digamos, para mantener las cosas así separadas, la función de distribución me va a responder probabilidad acumulada izquierda, la esperanza es el valor esperado de una variable. Y lo que intento reflejarles un poco acá es, fíjense que cuando son todos equiprobables, esto de acá es el promedio. Simple. Y en estadística descriptiva, cuando hablaban de la media o el promedio, ¿qué hacían? Bueno, agarraba todas mis observaciones, las sumaba y las dividía por el total. Entonces, ¿qué es lo que está atrás de eso, de esto en estadística descriptiva? Que estamos diciendo que todas las observaciones son equiprobables, y entonces estamos haciendo esto. De vuelta, son dos cosas distintas, pero la estadística descriptiva está chupando las herramientas acá. Entonces, primer valor esperado de una función de g, ¿no? O sea, fíjense que en este caso mi función g de x es igual a x, así de sencillo. Es la definición que vimos antes para un caso particular. El caso particular en que g de x es simplemente x. ¿Sí? Entonces, a esto es el primer momento que va a tener su nombre propio, ¿no? El que le decimos la media directamente. Y fíjense que se corresponde con la media aritmética, que es la media que dijimos por default, ¿no? En estadística descriptiva. Esas otras medias también las podríamos obtener acá. G de x adoptaría una función, una forma distinta, pero también se podría. Bien, después, si tomamos, bueno, esto es medio lo que ya dije, ¿sí? Pero esta interpretación de acá está un poco más copada, que es, si yo tengo muchísimas realizaciones de una variable aleatoria, yo espero que el promedio se ubique en torno a este valor. Y fíjense que es una media tan potente como engañosa.
yo no estoy diciendo que va a ser la medida más frecuente o la que yo espero que sea la más frecuente. Tampoco estoy diciendo que sea la que cae justamente en la mitad. Lo que estoy diciendo, esta es la media. Y así como en la unidad de estadística descriptiva valían las definiciones de moda, mediana y media, acá vuelve a pasarnos lo mismo. ¿Ok? En definitiva, estamos hablando de lo que yo espero para el promedio de una serie de realizaciones. Entonces, es súper útil. En general, las variables que más nos interesen van a acumular probabilidad en torno a esa media, al menos acá en la materia. Después uno puede hacer extensiones, obvio, pero digo, el corazón sigue siendo el mismo que antes, ¿sí? Entonces, bueno, para el caso de un dado, tenemos una variable discreta, yo puedo hacer la probabilidad, y fíjense que acá lo que estoy haciendo es justamente el cálculo de hace un rato. Estoy haciendo el valor de cada x por su probabilidad, ¿no? Esto es 1 por un sexto me da eso, 2 por un sexto me da esto, 3 por un sexto me da esto, los sumé todos, este es el valor de la media. Un número, tal como dijimos al principio, ¿no? Entonces la media de la variable aleatoria, que es el resultado de arrojar un dado, es 3,5. Y aparte esta definición la vamos a usar un montón más adelante, porque la media no es solamente la media en sí, sino que también se puede usar para otras cosas. Para el caso de la variable continua que vimos en la clase pasada, tenía esta función de densidad, ¿no? Entonces, así como yo dije hace un rato, lo único que tengo que hacer es esa g de x, que en este caso es tan sencillo como simplemente x, esa g de x la multiplico por la función de densidad y hago la integral. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá, lo que tengo que hacer es, directamente me vengo a esta tercera igualdad, hago x por la función de densidad y la integro en el dominio, ¿no? ¿Qué es esto? X al cubo sobre 9. Profe, perdón, Sí. pero la media entonces toma otro valor acá porque estamos sumando todo, no estamos yendo justo por la mitad. Eh, o sea, a ver, ojo, el que me queda justo en la mitad de la probabilidad acumulada es la mediana, Ah, ¿ok? sí, sí, Es un cuantito ese. Acá lo que hacemos es la suma ponderada o la suma ponderada por sus probabilidades o la integral en su efecto usando densidad. y Pero yo siempre fíjense, cuando me piden la media voy a hacer ese mismo método o es dependiendo de la función que me toque G, ¿no? o sea, si a vos te dan alguna función rara en un ejercicio, si es continua, como ya dijimos, voy a hacer la suma de esa función, tenga la forma que tenga, por la probabilidad de cada uno de esos valores, y si no, voy a hacer la función por la función de densidad, diferencial x. En general, como les decía, g de x, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser para los absolutos, va a ser x elevada a algo, que va a ser 1, 2, 3 o 4. Y en algunos casos, que todavía no vimos, es con los centrados va a tener otra forma. Pero mejor no los mezclo con eso ahora. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. Buenísimo. Entonces, obtengamos la esperanza de x, ¿no? Donde x tiene esta función de densidad. La función de densidad es x al cuadrado, dividido 9, y el dominio es los valores entre 0 y 3, ¿no? Creo que la graficamos la clase pasada. Esta es mi variable x, esto de acá es la densidad. Tiene una forma como esta, ¿no? Entonces vamos acumulando más probabilidad a medida que vamos creciendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, para calcular la media hago x por la función de densidad. Y eso es lo que escribí acá. Esta es x, esta es la función de densidad. ¿Y qué puedo hacer? X por x al cuadrado dividido 9, ¿no? O sea, me quedó esta integral, que yo ahí medio que salté un paso. Así que lo desarrollo acá. X por x al cuadrado es x al cubo, y tengo el dividido 9 todavía, ¿no? Diferencial x. ¿Cuánto es la integral de...? Si quieren podemos sacar el 9 para afuera, para que sea todavía más claro. Si ustedes quieren saltar todos estos pasos en un examen, obviamente háganlo. Eh, o sea, háganlo lo de saltar los pasos, no de que te hagan todo paso a paso. La integral de x al cubo, ¿cuánto es? X a la 4 sobre el 4. Exactamente. Y el 1 noveno que ya había sacado para afuera me quedó afuera. Y esto de acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que evaluarlo en los límites, entre 0 y 3. Entonces, ¿qué me va a quedar? 3 a la cuarta, 9 por 4 es 36.
menos 0 a la cuarta es 0, 0 dividido 4 es 0 y 0 dividido 9 es 0, así que esto de acá menos 0. Me queda. Y afortunadamente ya tengo acá el numerito, da 2,25. Entonces la esperanza de x, que es una variable aleatoria continua con esta función de densidad, sea lo que sea. O sea, esta unidad va a ser así, un poco más... bueno, está buenísimo bajarlo a la tierra con dados y todo, pero tranquilamente alguien me puede decir, bueno, hay una variable aleatoria, aquello y, que es discreta y tiene esta función de probabilidad. 1, 2, 3, no sé, 0,5, 0,3 y 0,2. ¿Y qué es y? Nada, ni te hice el ejercicio. Porque lo que te va a pedir después es, bueno, obtenerme la media, la varianza, cosas así, y no le interesa que pienses en qué es esto. Es más abstracta toda esta parte. Pero ¿cómo interpreto eso yo? O sea, el 2,25 que me da ahí es la esperanza de esa función y ¿hay algo de interpretar eso? Es la O sea, esperanza, 2,25. es la esperanza de esta variable, ¿no? Entonces, si tuviéramos infinitas realizaciones de esta variable, el promedio convergería a esto. ¿Ok? O sea, es la media, así como en estadística descriptiva hacíamos el promedio, ¿te acordás? Decíamos que era una medida de tendencia central, con un rol protagónico, porque, o sea, era súper utilizada. De hecho, casi todas las estadísticas de un sistema nacional de estadística en algún momento van a meter alguna media. O sea, es una medida de tendencia central recontrapotente. Yo cuando los desmotivé un poco y les dije, ojo que la media no es que, entonces seguro vamos a estar acá, porque como ya sabemos, podemos extenderlo a funciones donde la media no se condice con la moda, y bueno, y eso sí te puede pasar acá también. En la materia medio que no, vamos a estar en general con funciones eh, más o menos sencillas, ¿no? Pero si a alguien se le ocurre una bizarreada, digo, porque después quizás uno tiende a decir, bueno, yo en estadística 1 vi que la media era recontrapotente. Después salgo y lo aplico a cualquier escena de la vida, y la vida en general es un poco compleja. Entonces, tipo, sí, bueno, acá van a poder hacer esas interpretaciones sin excesiva cautela, pero si salen afuera, bueno, hay que tener sí mucho cuidado. Sigue teniendo los mismos outliners, era, ¿no? Tipo, como esos valores que sigue Sí, o tomando en sea, cuenta eso. si yo, no sé, me dicen X tiene esta función, 1, 2, 3, y este de acá con probabilidad 0,5, este de acá con probabilidad 0,2, y este de acá vale 1.000.000, con 0,1, la media nos va a dar altísimo. Porque de vuelta, si yo tengo un montón de realizaciones de esta variable aleatoria, el promedio me va a dar bastante más alto, porque cuando haga el promedio van a aparecerme algunos 1.000.000, pero el 90% de los casos van a estar de 3 para abajo. O sea, y ojo que eso se llama así, outlier, o valor atípico en español. O sea que bueno, también está bueno que conozcan el término en inglés, porque después se meten a leer trabajos o lo que sea y en general le dicen en inglés por algún motivo. Bueno, ahora vamos a hablar de momentos centrados, que son un poquito más complejos de cómo lo expresamos. ¿Por qué le decimos centrados? Porque lo vamos a centrar en la media. ¿Cómo se hace para centrar? Le tengo que restar ese valor. ¿Ok? Entonces, o sea, es como si, no quiero o sea, complejizar esto demasiado con la palabra centrado, pero para que haya una justificación y que no sea simplemente caprichoso, es como si el eje de las Y se me corriera para un lado o para otro, con el gráfico. Entonces le resté la media y pimba, lo centro ahí. Eh, y también vamos a decir que esto puede ser de algún orden. Entonces por eso le ponemos una R arriba. De vuelta. Entonces el momento centrado de orden, qué sé yo, 4, por tirar algo, va a ser esto de acá elevado a la 4. Esa diferencia la elevamos a la 4. Y lo que tenemos que hacer es calcular la esperanza de todo esto que estoy metiendo yo. Entonces, acá, la función g de x es todo este bicharraco. Y tiene un nombre especial, que es
el momento centrado de orden 4. Y esto que estoy escribiendo acá es la definición general. Ahora vamos a ver uno que, así como teníamos el momento absoluto de orden 1, le decimos media, hay un momento centrado que también tiene un nombre especial. Entonces, para una discreta, ¿cómo hago esto? G de x va a ser x menos su media, elevado a una cierta constante. Y de vuelta, o sea, por ejemplo, para el caso del dado, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer 1 menos la media, que creo que nos había dado 3,5, ¿puede ser? Sí, 3,5. Elevado a una constante, por ejemplo, si es el de orden 2, voy a elevarlo al cuadrado, si es el de orden 3, lo voy a elevar al cubo, si es el de orden 4, lo voy a elevar a la cuarta, y lo multiplico por su probabilidad, que es un sexto. Me quedé sin espacio, voy a correr esto para acá. Después lo voy a hacer con el 2. 2 menos 3,5 elevado a la r, fíjense, o sea, ahora vamos a hacer unos ejercicios, pero lo que intento es desmitificar un poco toda esta expresión que quizás a simple vista parece súper abstracta y en realidad fijémonos que después cuando nos topemos con un ejercicio en realidad es que roza lo mecánico, ¿no? Eh, entonces, la única diferencia después es si lo hago para una discreta o para una continua. Bien. Entonces, ¿qué momento centrado tiene un nombre especial? El momento centrado de orden 2. ¿Ok? Así como el momento absoluto de orden 1. Le dimos un nombre, lo bautizamos y le dijimos, tú te llamarás la media. Al momento centrado de orden 2, le vamos a decir varianza. ¿Ok? Entonces, fíjense, es la misma definición de hace un rato. Cambiamos la R por un 2. De vuelta a la misma historia. Hacemos una definición bien genérica y hay casos particulares que nos interesan. Como hace un rato cuando empezamos a hablar de momentos, alguien dijo, che, ¿y G de X qué interpretación tiene? Bueno, va a depender de qué sea G de X. Y en un caso ya sabemos que eso es la media, que es una medida de tendencia central recontra importante, con algunas debilidades, sí, por supuesto. Pero eso no le quita potencia tampoco, o al menos no le quita protagonismo. La varianza, fíjense, justamente lo que estamos haciendo es lo mismo que en estadística descriptiva. Computamos desvíos y los elevamos al cuadrado, ¿no? Entonces, esto siempre va a ser positivo, y aparte los desvíos grandes van a tomar un valor todavía más alto porque están elevados al cuadrado. Y todo esto, entonces, en definitiva, que me da una medida de la volatilidad, de la dispersión. ¿Ok? Entonces, y ahí podemos calcular la varianza. Profe, Sí, y kurtosis, entonces, y asimetría son de orden 3 y 4. algo así, incluyen eso, pero no es exactamente el momento. Pero sí, va a ir por ahí. De hecho, creo que en esta presentación lo tengo. Eso. Ahora me tapa la barrita de Zoom, pero sí, ahí después está. Puntos en el equilibrio. Entonces, fíjense, esta creación que pongo acá no es para nada redundante. Cuando hablamos de la varianza en estadística descriptiva, ¿qué signo dijimos que podía tomar? Positivo. Claro, porque si estoy sumando un montón de cuadrados, cada cuadrado es como mínimo es cero. Pero menos que cero no puede ser, porque lo estoy elevando al cuadrado y son números reales. Entonces acá la intuición vale de vuelta. Estoy haciendo un montón de cuadrados y lo estoy multiplicando por la probabilidad. ¿La probabilidad qué valores puedo obtener? Positivo. El 0 a 1. 0 y 1. Y Claro, también positivo, claro. no negativos. Entonces acá tengo algo que es mayor o igual a cero y acá algo que es mayor o igual a cero. Entonces esto de acá en conjunto tiene que ser mayor o igual a cero. De vuelta, el único caso en el que esto puede ser igual a cero es cuando algo no varía y no nos va a representar ningún interés. Estrictamente hablando, corresponde poner el igual. A los fines de lo que vamos a estar usando acá en el curso, esto va a ser así. Pero en definitiva, estrictamente hablando, es lo mismo. Y acá pasa lo mismo. Tengo un montón de cuadrados
¿Y la función de densidad qué valores puede adoptar? Mayor o igual a 0, positivo. Exactamente, como dice Tiago, también mayor o igual a 0. Entonces, la varianza también acá es mayor o igual a 0. Yo, a ver, después agarro, me siento, apoyo el traste en una silla, me siento a hacer la práctica, y cuando agarro y hago, ¿no?, la expresión de la varianza, y por la función de densidad que sea que me tire un ejercicio, y acá de repente llega que esto vale -3, bueno, entonces reviso todo mi procedimiento porque en alguna parte me mandó un moco, o la otra, o el que hizo el ejercicio se confundió y me dio una función de densidad que no vale. Y eso no es una variable aleatoria con una distribución, como nos dijeron en el ejercicio, sino que el error es, pero digo, en alguna parte hay un error. Eh, o sea, que yo no sé, por ejemplo, hoy todos los valores de la función de densidad eran negativos. Y sí, te va a dar negativo. Pero eso es que hubo un error, porque esto de acá no debería poder adoptar esos valores, ¿no? Bien. Esto medio que es casi redundante. Ya se dieron duro y parejo con con la unidad de estadística descriptiva. La media, recién dijimos, es una medida de tendencia central. ¿Sí? Que la estadística descriptiva después también la use, bueno, buenísimo, bien por ustedes, pero acá en el mundo de las definiciones más teóricas, la media la obtenemos así y sigue siendo una medida de tendencia central, al igual que antes. La varianza es lo mismo, es una medida de volatilidad. ¿Ok? Y yo acá se aplica lo mismo que antes. Imagínense que a mí en vez de decirme que X tiene esta función de probabilidad, o que X tiene esta función de densidad, según el ejercicio, y que X significa tal cosa y está medido, qué sé yo, por ejemplo, en pesos, bueno, la varianza también va a estar medida en pesos al cuadrado. Lo mismo que valía antes vale ahora. Y el desvío va a estar medido en pesos. ¿Ok? Sí, sí. Dijimos, la media podía tener sus falencias. Si yo tengo una dispersión bien baja, bien chiquita, voy a tener más concentración de los valores alrededor de la media. Entonces es una medida todavía más potente en cierto punto, ¿no? Digo, en el sentido de que es una medida que sabemos que aún más probable es que los valores de esa variable estén cerca de eso. Bien. Entonces, ¿qué nombres les vamos a dar a estas dos? Bueno, típicamente a la esperanza de X le vamos a decir con esta letra griega, mu, ¿sí? Como el sonido que hacen las vacas, que es como una U con una patita a la izquierda alargada. Y a la varianza le vamos a decir sigma elevado al cuadrado. ¿Sí? Sigma es como una O que usa visera. ¿Está bien? Así como en estadística descriptiva hablábamos del desvío y decíamos esto es la raíz cuadrada de la varianza, acá vale de vuelta lo mismo. Yo hago la raíz cuadrada de la varianza y eso es el desvío. Es el desvío. Fíjense que yo acá puedo simplificar el cuadrado con la raíz. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Así como el desvío, así como la media dijimos que podía aparecer como valor esperado, esperanza, eh, al desvío, según el lugar donde estén chusmeando, yo le voy a decir por lo general desvío o desvío estándar, pero también lo pueden encontrar como desviación estándar, error, desvío directamente, desviación, ¿ok? Pero en definitiva siempre estamos hablando. Se le dice error porque es como cuánto te desvías, ¿no? Entonces ese desvío, según el contexto, lo podemos interpretar como un error. Bueno, eh, no,
no se enrosquen demasiado con nombres. En estadística descriptiva habíamos hablado del coeficiente de variación. ¿Y cómo puede ser en este mundo de las definiciones más duras que lo obtengamos? Bueno, a ver. Yo ya sé cómo obtener, hablemos del dado, ¿sí? Yo ya sé cómo obtener su esperanza. Agarro cada valor, lo voy multiplicando por su probabilidad. También sé cómo obtener su varianza. Cada valor lo voy multiplicando, cada desvío al cuadrado lo voy multiplicando por su probabilidad. También sé, entonces, cómo hacer el desvío, que es simplemente el valor que me haya dado esto, le aplico la raíz cuadrada. Y el coeficiente de variación que dijimos que era una medida de, a ver, ponerme el desvío en contexto, mostrarme cuánto es en relación a la media. En algunos casos un desvío de, que son de 100 unidades de medida que sea, puede ser altísimo y en otros casos puede ser bajísimo. Entonces en el coeficiente de variación acá es exactamente lo mismo. Sin más o menos. Y cuanto más bajo esto, más representativa es la media de la variable, ¿no? ¿Avanzo? ¿Sí? Veo cabezas que hacen. Entonces, la varianza, ¿qué dijimos? Que yo tenía una función g de x que tenía esta forma de acá, ¿no? Este cuadrado es desde lo que está adentro. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo obtengo esto? Bueno, a ver, tengo que hacer, por ejemplo, la sumatoria, si es una discreta, lo escribo solamente para un caso, para no perder tiempo. Ustedes no lo copien porque ya lo habrán copiado 80 veces. Tendría que hacer este cálculo, ¿no? Ahora, hay algo que podemos hacer, que es desarrollar este binomio. ¿Sí? Tengo x menos su media elevado al cuadrado. ¿Cómo es un binomio elevado al cuadrado? Yo no sé, porque tengo a menos b elevado al cuadrado. Claro, A menos B, A al cuadrado menos 2 por A por B menos 2 por A por B, más más B al B al cuadrado. cuadrado. Exactamente, ¿no? Entonces, el que es a en este lugar es x. Entonces me va a quedar x al cuadrado. Después tengo que hacer 2 por a por b. O sea, 2 por x por b. Que b es la esperanza de x. Y eso es lo que me queda acá. Y finalmente tengo que hacer el cuadrado de b. A mí me gusta esta notación. Ustedes no necesariamente tienen que usarla. Pero a mí me gusta esta notación. ¿Por qué? Porque si yo quiero decir la esperanza de x al cuadrado, eso no es lo mismo que la esperanza de x cuadrado. Entonces son cosas distintas. Esto de acá es el momento absoluto de orden 1 elevado al cuadrado y esto de acá es el momento absoluto de orden 2. Dos cosas distintas. Entonces a mí me gusta escribir esto de acá para evitar confusiones poniendo el cuadrado al lado de la e. Es una notación válida, ¿eh? No es que copyright de Sebastián, es algo que existe. Pero ustedes después, claro, o sea, en sus cuadernos y todo, ponen el cuadrado donde quieran. A mí me gusta ponerlo acá porque me parece que les ahorro confusiones y dolores de cabeza a ustedes. Entonces, de vuelta, este de acá es mi a cuadrado, esto de acá es mi 2ab y este de acá es mi b cuadrado. Entonces, yo no les conté las propiedades de la esperanza, pero de esto se los quiero contar ahora para que ya les quede una forma alternativa de calcular la varianza, que en general, de hecho, va a ser mucho más sencilla a los fines de los ejercicios de la guía. Yo puedo distribuir la esperanza con respecto a la suma, ¿sí? Yo puedo distribuir la esperanza respecto a la suma. Que eso es lo que hago acá. Después, se me está acabando el tiempo de la llamada, tengo que la esperanza de una constante por una variable aleatoria es igual a la constante por la esperanza de la variable aleatoria. Y eso es lo que estoy metiendo acá. Esas son las únicas dos propiedades que ustedes no conocen,
que ya las veremos, que estoy usando acá. Pero en definitiva, si me creen que eso de ahí vale, fíjense que lo que me quedo es, y esta también la estoy usando. La esperanza de una constante es la constante en sí, ¿no? Entonces, la esperanza de la esperanza, si la esperanza es una constante, la esperanza de la esperanza es la esperanza, ¿no? Entonces, ¿qué me quedó? Fíjense, la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Ahí lo dije rápido para que se entendiera que el cuadrado está dentro del paréntesis. Menos 2 veces, ¿qué cosa? La esperanza, por la esperanza, más una vez el cuadrado de la esperanza. Entonces, yo esto de acá lo puedo agrupar, ¿no? Tengo una constante multiplicada por sí misma, es lo mismo que esa constante elevada al cuadrado. ¿Y qué me quedó? Una vez sumando y 2 veces restando. Entonces, toda la expresión de la varianza la podemos reexpresar de esta manera acá. O sea, usé un par de propiedades, que aún no las vimos, ya las veremos, y terminé llegando a una expresión adicional. El resto fue álgebra, ¿no? Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó la varianza en sus dos formas de expresarla. Esta de acá, que es haciendo los cuadrados, que en algunos casos será una forma fácil de obtenerlo, en otros casos no. Y después me quedó esta de acá, que es haciendo una diferencia, ¿no? O sea, en esta de acá yo uso el momento absoluto de orden 2, el momento absoluto de orden 1, que lo voy a elevar al cuadrado, y obtengo la varianza. Entonces, por ejemplo, capaz que calcular la varianza puede ser una fiaca, sobre todo en continuas que estamos integrando, entonces nos va a quedar un binomio elevado al cuadrado, van a quedar probablemente 3 sumandos, y voy a tener que partir esa integral en 3 partes, capaz, y se vuelve súper complejo, y capaz que, no sé, en el punto anterior yo ya obtuve la esperanza. Y ahora en este punto voy a tener que hacer lo mismo, pero o sea, x va a tener un grado mayor en esa integral, y después hago la diferencia y se acabó. Y entonces, en muchos ejercicios, esta fórmula nos puede simplificar la vida. Bien. Nada, las dos fórmulas son equivalentes. Conozcan las dos, amíguense con las dos. De hecho, nada, si pueden, los primeros ejercicios que hagan, háganlos usando las dos alternativas, verifiquen que les dan lo mismo. O sea, pónganse cancheros, porque en algunos casos va a ser más conveniente una, en otros otra, y un poco la picardía la van a ir sacando de esa práctica. ¿Ok? Bien, se nos está yendo volando la clase. Eh, Bien, medidas de forma, ¿sí? O sea, la simetría y la kurtosis. Esto de acá ustedes ya lo vieron. Yo antes daba esto antes de estadística descriptiva y nada, ahora estoy probando esta nueva forma de ordenarlo para que sea un poco, me parece que es un poco más fácil. La simetría y kurtosis ya saben lo que es. Acá tienen medio como un repaso. Dado que no tenemos tiempo, si les parece, voy a darlo como que lo tiene un poco fresco. Recuerden, o sea, es simplemente para tener presente en nuestras cabezas, la kurtosis le daba la parte de las colas y la simetría cómo estaba desplazada para un costado o para el otro. Entonces la simetría era positiva, no sé cómo lo están viendo ustedes, pero tenemos la partita de izquierda. Como bien dijo, ahora no me acuerdo si Tiago o Seba, esto de, bueno, y la kurtosis y la simetría van a ser los momentos de orden 3 y 4. Sí, pero no, o sea, son una función de esos momentos, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que tengo? Si yo ya sé calcular la varianza, también sé calcular el momento centrado de orden 4, ¿no? Porque en un caso lo que yo hice fue agarrar el primer valor del dado, le resté la media, que creo que era 3,5, y lo elevé al cuadrado. Bueno, y ahora en vez de elevarlo al cuadrado, lo voy a elevar a la cuarta. Y eso también lo voy a hacer con el segundo valor, ¿no? 2 menos 3,5, y ahora lo voy a elevar a la cuarta. Y eso lo multiplico por un sexto. Y lo mismo con el tercero y con el cuarto, etc. Y esto de acá es la varianza. Y la varianza ya sabemos cuánto es, ¿no? Porque la sabemos calcular. Es hacer este mismo cálculo, pero en vez de poner a la cuarta, lo pongo al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? El momento centrado de orden 4, y esto de acá es el momento centrado de orden 2, perdón, de orden 2, tengo que correr, elevado al cuadrado.
¿no? O sea, la diferencia entre este y este es que yo acá lo que hice fue extender, ¿no? la forma de expresar la varianza, la desarrollé. Lo presenté de otra manera, ¿no? Pero fíjense que de vuelta, ¿no? O sea, yo entiendo que esta expresión quizás a primera vista no es lo que llamaríamos amor a primera vista, pero después cuando nos ponemos a hacer el cálculo, vemos que en realidad era algo bastante sencillo. Después, claro, te van a dar una función de probabilidad capaz un poco más compleja, una función de densidad un poco más compleja y se empieza a poner un poco más tricky. De hecho, la kurtosis y la simetría no se usa mucho a nivel práctica en estadística porque, o sea, práctica en la materia, ¿no? Porque les llevaría un montón de tiempo capaz hacer este desarrollo para algo muy genérico. Entonces, nada, difícilmente les entre, no sé, en el parcial algo de esto con una forma súper compleja. Si les entra, les va a entrar con algo así como, bueno, lo puedo hacer rapidito para poder responder la pregunta. ¿Está claro esto de la kurtosis? Y las definiciones que valen son las mismas que antes. O sea, leptocúrtica, platicúrtica, mesocúrtica, en función de si está arriba, abajo o igual a 3. ¿Sí? Creo que alguien prendió el micrófono, no sé si querían hacer una pregunta. Ok, bueno, cualquier cosa igual lo prendo. Bien, asimetría, ya dijimos, positivo o negativo, según en qué caso estemos, la pancita más tirada a un lado, la pancita más tirada a otro. ¿Y qué tenemos? Bien, el coeficiente de asimetría, fíjense, después chequeen estas fórmulas y fíjense cómo en estadística descriptiva estamos haciendo una versión adaptada de esto a, en vez de tener, mira, yo no conozco la función de probabilidad, no conozco la función de densidad, pero tengo estos datos y bueno, intento aproximarlo con estos datos. A mí lo que no me encanta de eso es que en definitiva estadística descriptiva se parece mucho a distribuciones muestrales y eso es lo que vemos en el segundo parcial. Y por eso para mí es confuso y se mezcla y por eso insisto tanto en manténganlo separado. Sí, está bien, estadística descriptiva utiliza como insumo un montón de esta teoría, pero mantengámoslo separado. Cuando estoy hablando de teoría, tengo una función de probabilidad, la conozco, es mágico, ¿no? O sea, es como, está bien, en la vida real no solemos, no me suelen decir, che, esta es la variable y tiene esta distribución, y te traen una tablita con la probabilidad de cada cosa. Yo entiendo que eso es medio tirado de los pelos, pero necesitamos incorporar todas estas definiciones teóricas para después también empezar a volcarlas. ¿Está bien? Entiendo que no es lo más sexy del mundo que me digan, y esto distribuye normal. ¿Por qué? Porque lo dijo el ejercicio. Y bueno, y se acabó. Entiendo que no es lo más lindo, pero necesitamos ir incorporando todos estos contenidos y después los vamos a ir derivando en cosas quizás un poco más atractivas o en preguntas un poco más relevantes. El coeficiente de asimetría, nada, de vuelta, lo mismo. Fíjense, lo que tengo es el momento centrado de orden 3 sobre el momento centrado de orden 2 elevado a la 1,5. Y yo acá de vuelta, lo estoy reexpresando de distintas maneras, ¿no? Ustedes agárrense la que más les guste, ¿sí? Pero no estoy diciendo nada distinto entre esta línea y esta línea. Las 3 veces dije exactamente lo mismo. Creo que queda menos de un minuto. Nos desconectamos. No, o sea, lo dejé para que o sea, terminen de copiar si les faltaba alguien. Si no, igual Mm. lo vamos cortando. ¿O alguna duda? Si quieren, alguien para aprovechar.